Primero hablamos sobre la anatomía del fémur proximal, ¿ya? La anatomía del fémur proximal va a tener importantes componentes anatómicos, como ser vasos, ¿ya? Que van a abrazar todo lo que es la parte del cuello y de la cabeza del fémur proximal. Esto es importante tener en cuenta, por ejemplo, la arteria circunfleja medial y la arteria circunfleja lateral, ambas ramas de la arteria femoral, ¿ya? ¿Qué van a hacer estas? Van a formar un arco vascular alrededor de la base del cuello femoral. Este arco vascular va a irrigar 2/3 partes de la cabeza y del cuello, que junto con la arteria foveal o arteria del ligamento redondo van a terminar de irrigar todo lo que es la parte interna del fémur proximal, ¿ya? En la región posterior también ahí podemos ver el arco con la primera arteria perforante que van a irrigar toda la parte del cuello y de la cabeza. También tenemos que indicar que hay unas líneas de compresión o de tensión que soporta el fémur, que también le va a dar su capacidad de carga. Estas líneas son las denominadas líneas de Sinn. Las líneas de Sinn solamente son líneas trabeculares que se van formando dependiendo de la tensión o compresión a las cuales son sometidas. Histológicamente pueden ser vistas ya en un corte transversal del hueso, se pueden observar ya en la cual vamos a tener trabéculas compresivas o líneas compresivas iniciales, las principales, las secundarias, mediales. Hay una zona que es un poco más débil que se llama el triángulo de Ward. Ese triángulo de Ward suele ser pues, la zona más débil tal vez de todo este complejo trabecular, en la cual pueden iniciar ahí las lesiones traumáticas, ¿ya? Entonces, ¿por qué es importante indicar qué es lo que pasa por la cabeza y el cuello? En una visión anterior, pues vamos a tener lo que es la cabeza, la región subcapital, el cuello, la línea intertrocantérica, ¿ya? A este nivel, ya, en la unión de los dos tercios mediales con el tercio lateral, se va a insertar lo que es la cápsula articular, ¿ya? Más adelante vamos a ver la importancia de la cápsula articular. En una visión posterior, pues se ve mejor la zona intertrocantérica, el trocánter mayor, menor, cuello, cabeza, la línea áspera y con los dos labios, externo e interno, ¿no? En las fracturas de fémur proximal va a haber dos tipos de mecanismo, el directo y el indirecto. Como decimos, en pacientes jóvenes van a ser de alta energía y en pacientes adultos puede ser pues de baja energía. ¿Cuándo va a ser un traumatismo directo? Cuando un abuelo pues se cae y se choca directamente la cadera contra el suelo y se fractura esta. Y cuando va a ser un traumatismo o un mecanismo indirecto, si el abuelo se cae, choca la rodilla y se fractura la cadera. El diagnóstico lo vamos a realizar con examen físico-traumatológico, que tiene 4 pasos. Serán inspección, palpación, ángulos de movilidad y maniobras especiales, ¿no? Los exámenes físicos que tenemos, o bueno, los exámenes complementarios, mejor dicho, que vamos a tomar, básico, siempre un panorámico de pelvis y se puede tomar tal vez algún AP y lateral de fémur. Claro que los pacientes tienen mucho dolor y es un poquito difícil tomar este tipo de radiografías. Y muchos pacientes tenemos que solicitar un ATAC por la complejidad del trazo. La clínica, que es típica pregunta de examen, que suele ser clínica de fractura, dolor, incapacidad funcional, deformidad, aumento de volumen, equimosis, ¿no? Pero aparte, estos pacientes van a tener lo que es acortamiento del miembro inferior afectado y una rotación externa de este. Entonces nosotros cuando vemos un paciente que tiene una caída de su altura, abuelito, y tiene esta característica, pues casi ya lo tienen el diagnóstico hecho, ¿ya? Porque generalmente suelen tener acortado y rotado hacia afuera, ¿ya? Las clasificaciones vamos a ver de acuerdo al nivel de la fractura, de acuerdo si es intra o extracapsular y dependiendo por la clasificación específica. Dependiendo del nivel de la fractura, o puede ser a nivel de la cabeza, a nivel del cuello, a nivel de la región trocantérica o en la región subtrocantérica. Dependiendo de la anatomía, pues podemos hablar de que la región de la cabeza, si nos vamos en la parte inferior de la cabeza, serán subcapitales. Si nos vamos a la parte media del cuello, serán transcervicales. Si es a nivel de la base del cuello, serán basicervicales, intertrocantéricas o subtrocantéricas. Según el compromiso articular, pues es lo que yo les había comentado.
ver dónde se inserta la cápsula articular, porque todo lo que esté por dentro de la cápsula articular serán fracturas intracapsulares y por fuera extracapsulares. ¿Qué pasa en las fracturas intracapsulares? Habíamos dicho inicialmente que por ahí pasan vasos, arterias que nutren el cuello y la cabeza del fémur. Estas arterias, la circunfleja medial, circunfleja lateral, la perimero perforante, irrigan toda esta parte. Si hay una fractura intracapsular, hay alta probabilidad de que esos vasos se hayan lesionado. Al lesionarse, ¿qué pasa? Dejan de irrigar esa zona y la principal complicación de fracturas intracapsulares es la necrosis avascular de la cabeza femoral. La primera complicación. Cuando son fracturas extracapsulares, no tienen mucho riesgo o porcentaje de riesgo de tener esa complicación. Pero la principal complicación en esta es pseudoartrosis o defectos de consolidación, ¿ya? Luego tenemos las clasificaciones específicas. Por ejemplo, en las fracturas intertrocantéricas, la clasificación de Tronzo es una clasificación que todo estudiante que pasó por traumatología debe saber, ¿ya? Se divide en 5 tipos, ¿ya? De las cuales vamos a indicar que la tipo 1 es una fractura intertrocantérica incompleta, ¿ya? En la tipo 2 es una fractura intertrocantérica completa sin desplazamiento. En la tipo 3 vamos a indicar de que se divide en dos, en A y en B. La tipo 3A es una fractura completa con compromiso del trocánter mayor. En la fractura 3B es una fractura intertrocantérica completa con un compromiso del trocánter menor, y en la cual el fragmento proximal está telescopado. ¿Qué quiere decir eso? Que el fragmento proximal se rompió y al mismo tiempo se metió dentro del hueso, dentro del canal medular. Eso quiere decir telescopado, ¿ya? Eso corresponde a una Tronzo 3B. En la Tronzo 4 hay una fractura o intertrocantérica completa desplazada con combinación de la pared posterior, o en algunos libros dice posteromedial. Y en la tipo 5, en vez de ser un trazo así, es un trazo intertrocantérico invertido, ¿ya? Fielding lo que realiza es una clasificación de la región subtrocantérica que dice de dónde a dónde vienen las fracturas intertrocantéricas y cómo van a ser. Entonces lo que él hace es una línea transversal al eje longitudinal del hueso, ¿ya? Y lo divide en 3 tipos, tipo 1, tipo 2 y tipo 3. ¿Midiendo cuánto? Uno que pase por la línea superior del inicio del trocánter menor, ¿ya? 2 centímetros por debajo, 2 centímetros y 2 centímetros por debajo, ¿ya? Entonces, si tenemos en cuenta, la región subtrocantérica de Fielding tiene un total de 7,5 centímetros. Y a toda esta zona le vamos a llamar región subtrocantérica. Todo lo que esté por debajo será fracturas deficiarias y todo lo que esté por encima serán fracturas de fémur proximal. El tratamiento, pues, que podemos realizar, ya sea osteosíntesis de la cadera o ya también podemos realizar una artroplastía de la cadera. Osteosíntesis podemos realizar con placas, tornillos o clavos, y al mismo tiempo una artroplastía podemos realizar también una parcial o una total. ¿Cuál es la diferencia? En que una artroplastía parcial vamos a intercambiar por un implante metálico todo lo que es la cabeza y el cuello femoral, ¿ya? Obviamente tiene su vástago en la cual se sujeta al hueso y vamos a cambiar el cuello y la cabeza. En una artroplastía total, aparte también cambiamos el acetábulo. Realizamos un fresado, colocamos una copa de metal para que se articule esa cabeza y ese cuello, ¿ya? Esa es la diferencia entre una prótesis total y una prótesis parcial. Los objetivos, obviamente, para los abuelitos es una rápida rehabilitación, que abandonen de forma rápida la cama y que realicen la deambulación precoz para evitar complicaciones, ¿ya? Hablamos de las fracturas diafisarias de fémur. Las fracturas diafisarias de fémur, la clínica va a tener clínica de fractura, como ya habíamos dicho. ¿Cuál es la clínica general de las fracturas? Dolor, impotencia funcional, deformidad, aumento de volumen, pérdida del eje, ¿qué más? Hematomas, o sea, son ya clínicas generales de fracturas. El diagnóstico lo vamos a hacer por clínica y radiología, siempre tomando 2 proyecciones, una P y un lateral de fémur, ¿ya?
Los tipos de trazo que podemos tener son simples, con tercer fragmento o en ala de mariposa, y con minutos. ¿Qué trazo falta acá? Tenemos simple, tercer fragmento, Transverso. con minuto y... ¿Cuál más falta? ¿Helicoidal? Transverso. Una helicoidal pues es una simple, Transverso. solo que en forma de hélice. ¿Ah? Transverso. Una transversa es una simple, Ah. solo que es transversa. Oblicuo, oblicuo larga, todas son simples. Segmental, muy bien. Ahí falta la segmental. Dame su examen. Bueno, el tratamiento, pues por lo que podemos utilizar son tratamientos conservadores, fracturas no desplazadas. Antes se hacía yesos que venían hasta la parte incluso abdominal. Realmente no se realiza eso, lo que sí en algunos casos en pacientes que no se pueden operar se puede realizar una tracción esquelética. Y luego quirúrgico pues tenemos una variedad grande, o sea, de opciones. Podemos utilizar clavos, podemos utilizar placas y clavos, o sea, hay muchas opciones, ¿ya? Hablando de las de fémur distal, las de fémur distal pues vamos a tener en cuenta de que tienen una angulación en particular, ¿ya? El cóndilo lateral como el cóndilo medial van a tener angulaciones en las cuales nosotros tenemos que realizar una osteosíntesis perfecta para que la rodilla no pierda ángulos de movilidad. Tenemos ahí lo que es la inserción o el tubérculo del aductor por encima del cóndilo medial, cóndilo lateral, cóndilo medial, cóndilo lateral y el epicóndilo. ¿Ya? Va a ser sitio de inserciones de grandes músculos en las cuales nos van a predisponer a un desplazamiento mayor de los fragmentos de la fractura. Son lesiones complejas de difícil tratamiento. Son los 15 centímetros distales del fémur los que vamos a considerar fracturas de fémur distal, ¿ya? Y corresponde al 7% de todas las fracturas de fémur. Como vemos, ya hay grandes inserciones musculares, por ejemplo, a nivel del tubérculo del aductor está justamente el músculo aductor mayor, que forma ahí un ojal que pasa la arteria y vena femoral. Importante en este caso porque una fractura a ese nivel nos puede comprometer esos vasos, ¿ya? En la región posterior vamos a tener de todas las estructuras anatómicas, vamos a tener un rombo que se nos va a formar, que es el rombo popliteo, en el cual va a contener de afuera a adentro el nervio, la vena y la arteria, ¿ya? Por encima y en región medial va a estar el semimembranoso y el semitendinoso, por arriba y lateral va a estar la cabeza larga del bíceps, por debajo y hacia adentro va a estar la cabeza medial del gastrocnemio, por abajo y por fuera va a estar la cabeza lateral del gastrocnemio y también el plantar delgado, ¿ya? Y acordarse que el contenido del rombo popliteo es el nervio, Vena y arteria. ¿Ah? Poplitea. Arteria. nervio, Tibial. vena y arteria, ¿ya? El nervio tibial, la vena poplitea y la arteria poplitea, en el rombo popliteo, ¿ya? No es nervio femoral, por si acaso, es nervio tibial. Los mecanismos de lesión para el tipo de fracturas de fémur distal es principalmente una deformidad en varo o en valgo, ya de la rodilla, con una sobrecarga axial. O sea, yo le doy mucha fuerza o mucho peso a mi rodilla y al mismo tiempo me lo tuercen hacia afuera o hacia adentro, ¿ya? En jóvenes, obviamente, pues es de alta energía, y en ancianos, caídas con la rodilla en flexión. Las fuerzas deformantes se traducen como aquellas fuerzas, ya sean musculares o tendinosas, que nos van a predisponer a desplazamiento de los fragmentos. A este nivel vamos a tener el cuádriceps que nos va a jalar hacia afuera y nos va a hacer rotar hacia posterior, y también la inserción de los gastronemios que igual nos van a jalar hacia posterior. Entonces la mayoría de este tipo de fracturas están desplazadas hacia posterior, ¿no? Entonces, hablando de las lesiones asociadas de este tipo de fracturas, que por la fuerza axial, como yo le he dado una fuerza o un peso muy fuerte para ese hueso, lo que pasa es que podemos tener fracturas en cadera o en diáfisis del fémur, así como también lesiones ligamentarias en la rodilla por el varo y el valgo que hicimos, o incluso fracturas abiertas que son entre un 5 o un 10%. El diagnóstico, pues clínica de fractura. Al examen físico podemos tener lesiones asociadas, que ya habíamos dicho, lesiones ligamentarias, fracturas asociadas en cadera. El rayos X lo tenemos que realizar en AP y lateral de rodilla, siempre en 2 proyecciones.
Y podemos utilizar otras, tomar de pelvis, tomar de columna, tomar un poco de fémur, porque hemos visto las lesiones asociadas que puede haber. En algunas es un poquito difícil el diagnóstico, sobre todo cuando no son desplazadas. Ahí tenemos una fractura de fémur distal, ya que no es muy claro, pero para eso tomamos una resonancia y ahí se ve la resonancia por la fractura. Y obviamente también tomografía, arteriografía en casos de que aparte de la fractura se asocie con una luxación de rodilla. El tratamiento, los principios son una reconstrucción anatómica articular, restaurar la alineación axial y rotacional, que no nos quede rotada, que no nos quede angulada, una función o una fijación, estable de los cóndilos. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando la fractura de fémur distal me comprometa los cóndilos o la articulación, tengo que tener una fijación bastante estable. Una estabilidad se dice absoluta, para que no se forme un callo. Si no me afecta, pues puedo colocar un mecanismo con una estabilidad relativa en la cual me formará callo, pero no hay problema porque no compromete la articulación. Y luego la movilización precoz del paciente. Los abordajes quirúrgicos, solo para mencionarlos, ¿ya? El acceso lateral estándar que tenemos en la parte lateral del muslo, en la parte lateral distal, que nos da una exposición bastante buena, ¿ya? Y la pararrotuliana externa del tendón rotuliano, nos vamos un poquito para afuera y tenemos una exposición bastante buena de todo lo que es la rodilla. El tratamiento conservador lo tendremos en cuenta en factores del paciente y factores de la fractura, ¿ya? Cuando no lo operamos al paciente, obviamente cuando tenga contraindicaciones médicas de cirugía, que no lo podamos operar por problemas, no sé, respiratorios, cardíacos. Y en pacientes no deambulantes que no caminen, pues preferiremos también el tratamiento conservador. En factores de la fractura, ¿ya? Obviamente en fracturas no desplazadas, pues trataremos un tratamiento conservador. En impactadas estables, en fracturas no reconstruibles o en pacientes con osteoporosis grave. ¿Por qué osteoporosis grave? Porque al mismo, imagínense ustedes que en una galleta le pasan por un taladro y luego quieren ajustar un tornillo. Pues el tornillo se les va a zafar, no va a agarrar para nada, ¿no? Entonces en pacientes con osteoporosis grave es una contraindicación relativa de toda osteosíntesis, ¿ya? En caso de pacientes o de fracturas inestables y de tratamiento conservador, lo que podemos realizar es esto, es una tracción esquelética en la cual nosotros, si colocamos una clavija en un punto específico, podremos contrarrestar las fuerzas deformantes. Y como ven acá, las fuerzas deformantes que estaban jalando el fragmento hacia posterior, nosotros colocando la clavija en un punto específico y realizando la tracción contralateral, pues logramos reducir la fractura. Lo dejamos al paciente unas 3 semanas más o menos con la tracción esquelética, pues ahí nos forma un pequeño callo y evitamos la cirugía, ¿ya? Esto para mencionar, siempre en cada tipo de fractura nosotros tenemos que considerar tratamiento ortopédico, ya sea con yeso, tutores externos o también la tracción esquelética. Y luego recién irnos a las opciones quirúrgicas, ¿ya? Solamente para que le den un pantallazo, tenemos tornillos con arandelas, placas mediales o laterales con tornillos cefálicos, un clavo endomedular. Podemos utilizar doble placa. En otro tipo de fracturas, pues también podemos utilizar placas mediales, placas laterales pequeñas. Podemos utilizar tornillos que nos jalen el fragmento posterior hacia adelante, o poner el tornillo de posterior hacia anterior, más o menos para pegar los esos dos fragmentos. Podemos utilizar tornillos de compresión con placas asociadas, o incluso tornillos Herbert chiquititos en casos de que sean fracturas más pequeñas. En fracturas que sean muy conminutas, pues podemos realizar igual los tratamientos conservadores que decíamos, irnos a los clavos endomedulares, placas laterales con clavijas o también con tornillos, mejor dicho. Podemos utilizar placas laterales. Si no es reconstruible, irnos directamente hacia la prótesis, ¿ya? Si son con mucha conminución a nivel metafisario, pues podemos utilizar doble placa lateral y medial y colocarlo ahí, o directamente a la prótesis. Y al igual que sean en fracturas conminutas con gran compromiso articular, pues si podemos reconstruirlo con doble placa, o si no, directo irnos a la prótesis, ¿ya?
Vamos a las fracturas de rótula, que generalmente suelen ser 1% de todas las fracturas del cuerpo. Generalmente masculinos de 20 a 50 años las sufren. El mecanismo es principalmente directo. Un paciente que cae, o sea, corriendo o se cae directamente chocando la rótula contra el suelo. ¿Ya? Siempre hay que descartar luxofracturas de cadera o fracturas de fémur y de tibia. La biomecánica principal de la rótula, ya vamos a decir que la función de la rótula y la función del aparato extensor es mantener la posición erecta del cuerpo. ¿Ya? En casos en los cuales fallen estos, el paciente no va a poderse parar o ponerse de pie y mantenerse de pie. ¿Ya? ¿Cuál es la función principal de la rótula? Redirige las fuerzas al tendón rotuliano, ¿ya?, mejorando el brazo de palanca del aparato extensor, ¿ya?, al alejarlo del eje de rotación. ¿Qué quiere decir eso? Las fuerzas que hace el cuádriceps y todos los músculos que tenemos del aparato extensor tienen que realizar una fuerza para que yo pueda extender la pierna, ¿ya? Al tener una rótula o una polea, como en este caso, miren acá, es un ejercicio bonito. Uno con una liga tiene que realizar una fuerza un poquito excesiva para poder levantar la región distal. Pero si tiene una polea como una rótula, en este caso, nosotros alejamos las fuerzas y disminuimos significativamente la fuerza necesaria para extender la parte distal. ¿Ya? Esa es la función principal de la rótula. Como dijimos, es un mecanismo directo. Clínica, pues clínica de fractura. Diagnóstico, rayos X en 2 proyecciones. En casos de mucha conminución podemos realizar tomografía y también nos sirve en este caso las radiografías axiales de rótula, en la cual, como ven, el paciente se echa boca abajo, dobla un poco y el rayo viene a 45 grados, en los cuales podemos ver fracturas que se nos pueden escapar en un rayos X AP o lateral. La clasificación que tenemos generalmente es por la forma de la fractura. Ya puede ser sin desplazamiento, transversas, de polo inferior o de polo superior, multifragmentarias no desplazadas o desplazadas. Puede haber fracturas verticales u osteocondrales que solo las veremos en los rayos X axiales. ¿Ya? Generalmente el tratamiento suele ser conservador. Si no está desplazado, colocamos un yeso, generalmente en extensión, no con flexión, un poquito en extensión, y lo mandamos a la casa. ¿Ya? Si está desplazado más de 2 milímetros entre los fragmentos, pues lo que tenemos que realizar generalmente es lo que se hace un cerclaje, un obenque. ¿Ya? Un obenque es esta configuración de 2 clavijas que atraviesan la rótula y colocamos un alambre en 8. Ese alambre lo tensamos y entonces las fuerzas que nos estaban distrayendo los 2 fragmentos lo volvemos en fuerzas de compresión. Entonces al paciente le podemos decir más bien que en vez de que lo mantenga quieto, más bien que flexione la rodilla, porque al momento de flexionar esos 2 fragmentos cada vez se pegan más. ¿Ya? Entonces convertimos las fuerzas de tracción en fuerzas de compresión. Como vemos en la clasificación, dependiendo del trazo, solo para mencionarlo, podemos realizar el obenque tradicional, como les decía, un vendaje, un alambre en 8 con 2 clavijas. Podemos realizar en O, podemos utilizar solamente la O, colocar 2 placas anteriores, 2 placas anteriores y una clavija, dependiendo de los trazos que tenga, quitar media rótula o quitar la rótula entera. Igual, en pacientes que tengan mucha conminución, podemos utilizar solamente un alambre para agarrar todos esos fragmentitos. Si se puede, colocar una plaquita lateral y 2 placas anteriores, quitar media rótula o la rótula entera. ¿Ya? En fracturas de tibia proximal, quiero que se les quede grabado que este tipo de fracturas son lesiones graves. ¿Ya? Lesiones graves con gran afectación de partes blandas. ¿Okay? Hay 2 categorías, generalmente ya sean articulares o no articulares, y generalmente las más comunes son las del platillo externo. Ya en un 55 a un 70% suelen ser más frecuentes en estas. ¿Qué es lo que pasa? Un mecanismo más o menos parecido al de fracturas de fémur distal. Hay una sobrecarga axial con un movimiento en varo o en valgo. ¿Ya? Estas lesiones suelen asociar también
a lesiones de partes blandas, por ejemplo, ligamento colateral medial, ligamento colateral lateral o ligamento cruzado anterior, ¿ya? Dependiendo del varo o el valgo que haya realizado en el momento del traumatismo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? En el momento del diagnóstico tendremos que clínica de fractura, dolor, aumento de volumen, incapacidad funcional, pérdida del eje, equimosis y demás. Pero en este caso lo particular es que tenemos que realizar un registro de las partes blandas, porque habíamos dicho, este tipo de lesiones afectan mucho las partes blandas. Entonces tenemos que registrar partes blandas, pulsos y función nerviosa, ¿ya? En caso de estar comprometidas tendremos que realizar una fijación externa para poder reducir y mejorar algo esas partes blandas. Es importante determinar la energía del trauma. ¿Por qué? Porque me puede causar un síndrome compartimental. Y en este caso, primero voy a tratar las partes blandas y posteriormente realizaré el tratamiento del hueso fracturado. ¿Ya? El diagnóstico: rayos X en 2 proyecciones, tomografías para ver con mayor detalle la lesión. Podemos utilizar resonancia magnética, que en este caso nos es un poco más útil porque la resonancia valora más o mejor las partes blandas, ¿ya? Y en algunos casos tenemos que realizar incluso angiografías. ¿Por qué? Porque este tipo de lesiones puede dañarnos o puede alterarnos la irrigación o la función nerviosa del miembro. Por ejemplo, en ese caso que hubo, digamos, ahí hay una obstrucción de la arteria poplitea. Entonces el paciente necesita aparte un abordaje por cirugía vascular porque está sufriendo una isquemia y puede perder esa pierna, ¿ya? La clasificación que utilizamos es una fractura bidimensional, que es la fractura de Schatzker. Esta fractura de Schatzker va a dividirlo en 6 los tipos de lesiones, desde la tibia proximal, en la cual va a ir de lateral a medial, ¿ok? El 1 es una fractura de la meseta lateral o meseta externa. En la 2 hay una fractura de la meseta externa con un hundimiento. En la 3 solo va a haber hundimiento. En la 4 va a haber una fractura de la meseta interna. En la 5 va a haber fractura de ambas mesetas, interna y externa. Y en la 6 solo va a haber una disociación metáfiso-diafisaria, ¿ya? O sea que el fragmento o el trazo ya se ha ido hasta metáfisis. ¿Listo? La mayoría de este tipo de lesiones nos va a asociar lesiones ligamentarias en la rodilla en un 50%, y la tipo 3 principalmente nos va a asociar a roturas o lesiones meniscales. Hay una fractura de Segond, ¿ya? Que tiene así su nombre propio, en la cual asocia una ruptura del ligamento cruzado anterior por una fractura de la meseta tibial externa. Entonces, si se les pregunta en qué consiste la fractura de Segond, tienen que indicar es una lesión o ruptura del ligamento cruzado anterior posterior a una fractura de la meseta tibial externa. Luego tenemos la clasificación de Schatzker y Kifuri. Como la anterior era bidimensional, esta se realiza por medio de tomografía, en la cual ya tenemos una visión tridimensional de la lesión, ¿ya? ¿En qué nos sirve esto? Lo que hace Kifuri es dividir todo el platillo, como ya tenemos una tomografía, lo divide todo el platillo en 4 cuadrantes. Cuadrante anterolateral, anteromedial, posteromedial y posterolateral, ¿ya? Dependiendo de estos cuadrantes y de la lesión que tengamos, ¿ya? Nosotros podemos realizar un abordaje diferente. Al realizar un abordaje diferente, ya sea si es posteromedial, pues mire con otro abordaje. Si es una anterolateral, pues utilizaré otro abordaje. Entonces, dependiendo de eso, podré realizar mi cirugía, ¿ya? Y podremos realizar una mejor planificación de la cirugía. El tratamiento en pacientes que no tengan un compromiso grande o no haya desplazamiento, pues podemos irnos por el tratamiento ortopédico. Una ortesis, un inmovilizador o un yeso, ¿no? Colocarle un yeso, pues, y hacerle seguimiento. El tratamiento quirúrgico, siempre que este tipo de fractura sea abierta, asocie síndrome compartimental con una lesión vascular, tendremos que operarlo. Y también en aquellos en los cuales este tipo de fractura sea inestable o con mucho desplazamiento, igual se tendrá que operar. ¿Qué es lo que hemos dicho? Tenemos que tratar primero partes blandas y luego recién la fractura, ¿ya? En este caso, pues podemos utilizar, para mencionarlo, el acceso pararrotuliano, que ya lo habíamos visto, que es del ligamento rotuliano, pues un poquito externo. Igual tenemos una buena exposición de toda la rodilla. Podemos utilizar un póster interno o un
abordaje totalmente posterior o de Lobenhofer. ¿Y esto qué nos determinará? Nos determinará la clasificación de Schasker, nos determinará la tomografía y la clasificación de Kifuri, qué tipo de cirugía vamos a realizar. Como vemos acá, para mencionarlo siempre, el tratamiento ortopédico tenemos que considerar en todas las fracturas. ¿Puedo manejarlo con férula? ¿Puedo manejarlo con tutores? ¿O puedo manejarlo con tracción? Y si lo vamos a operar, miren, tenemos varias opciones. Tenemos tornillos de rosca parcial, tenemos tornillos de rosca parcial con placa, tenemos solamente placa y también injerto para evitar el hundimiento y levantarlo. También tenemos placa solamente de compresión para que agarre todos los fragmentos. Cuando son multifragmentarios podemos utilizar doble placa lateral y medial o una placa sola realizando un abordaje MIPO, en la cual un abordaje MIPO es una pequeña incisión por donde pasamos la placa y solo hacemos pequeños cortecitos para que pasen los tornillos. Va. Ya. Igual, cuando sea un articular en cuña o metafisaria, igual como ven ahí, pues igual doble placa o una placa MIPO. Y cuando sea muy comminuto podemos utilizar injerto de cresta ilíaca del paciente, igual colocar doble placa o una placa MIPO. ¿Ya? Vamos a ir al caso, que es un paciente masculino de 35 años, tiene 5 días de evolución, tiene una caída de 4 metros de altura. ¿Ya? Al caer de una escalera en su domicilio. Acude a una clínica particular, lo mantienen 5 días y el quinto día le dan le piden una radiografía. ¿Ya? Ven la radiografía y deciden el traslado a nuestro hospital. ¿Qué cosa ven? ¿Hay fractura en fémur distal? ¿Ven fractura? ¿Sí? Sí. ¿Quién no ve fractura? Nadie. ¿Quién ve fractura? Muy bien. Hay una fractura del cóndilo lateral. Sí. Posterolateral, ¿no? ¿Alguien ve fractura en rótula? Sí, está ¿Sí? fracturado. ¿Quién no ve fractura en rótula? Ya, algunos. ¿Quién ve fractura en rótula? Una. No, no hay fractura. ¿Ya? ¿Quién ve fractura en peroné? A ver. ¿Quién no ve fractura en peroné? ¿Quién no ve esa fractura? Ya, ok. ¿Quién ve fractura en tibia proximal? En meseta tibial. ¿Hay fractura o no hay fractura? No, parece. ¿Quién dice que no hay fractura? Ya, 1, 2, 3. ¿Quién dice que hay fractura? 1, 2, 3. Bueno, estamos más o menos iguales. ¿Ya? ¿Qué hay que tomar en cuenta en este caso? Como habíamos dicho, es un paciente masculino. Tenemos 5 días de evolución, no es una fractura aguda. 5 días. Tenemos una caída de 4 metros, o sea, un mecanismo fuerte, ¿no? Mecanismo fuerte, de alta energía. Impacta de manera directa, mecanismo directo, ¿no? Impacta de manera directa sobre el concreto con la rodilla. Entonces, acude a la clínica, 5 días lo dejan pasar, bueno, ya está. Viene donde nosotros y presenta todas esas lesiones en partes blandas. Como ven, ahí está la importancia de determinar qué tipo de lesión nos compromete mucho las partes blandas. Este paciente tiene una equimosis extensa en toda la pierna. La pierna está totalmente tensa y cubierta de ampollas, ¿ya? Entonces, esto es lo que causa este tipo de fracturas. Primero nosotros tenemos que tratar de evitar lo más posible que las lesiones en partes blandas empeoren más, ¿ya? Y aparte, para rematar, pues tiene una lesión que se había hecho al cortarse con una calamina en la región posterior de la rodilla, pues que le habían puesto puntos y nada más, ¿ya? Entonces, ¿qué hemos tenido que hacer? Primero, pues, diagnosticar. Tenemos una fractura de cóndilo posterior lateral con una clasificación AO33B3.2, una fractura de peroné proximal y una fractura de meseta tibial. ¿Dónde hemos visto la fractura de meseta tibial? En la tomografía, ¿ya? En la tomografía pues vemos de que la meseta tibial sí, de que tiene un hundimiento, está hundido y está fracturada la meseta tibial. Tenemos ahí la fractura de cóndilo lateral y las lesiones en partes blandas. ¿Qué hemos hecho? Tratamos primero las partes blandas.
antiinflamatorios, hielo, tratar de reducir el hematoma, realizar limpiezas de las ampollas, tratar de curar esa herida o hacer una limpieza de esa herida, evitando que no se nos infecte, antibiótico, tetanol y, bueno, cuidar las partes blandas. Y a los 6 días después, pues hemos entrado a quirófano y hemos colocado unas placas con unos tornillos y alambre. ¿Qué es lo que se ha realizado? Pues a nivel del cóndilo lateral se ha puesto una plaquita con 2 tornillos para que el fragmento no se deslice hacia arriba. Le hemos colocado 2 tornillos de rosca parcial y abajo le hemos colocado, por aquí como ven hay un huequito, hemos colocado injerto y lo hemos levantado todo ese platillo y para ajustarlo le hemos puesto un tornillo. Algunos dirán, pues, ¿qué pasó con el peroné? Se han olvidado del peroné, ¿no? Pero no. El peroné no es un hueso de carga, ¿ya? Así que cuando hay fracturas solamente de peroné, o fracturas asociadas, pero también está el peroné no lo tocamos, ¿ya? No se toca el peroné, eso ya va a curar, va a estar ahí. Bueno, el peroné no es un hueso de carga, entonces lo que nosotros, más o menos el peroné lo utilizamos como banco de hueso. A veces lo sacamos y lo colocamos en la mano, cuando digamos tienen una lesión del metacarpiano, sacamos el metacarpiano enfermo, cortamos el peroné y lo ponemos en la mano, por ejemplo. O lo ponemos en vez del cúbito, no sé. Lo utilizamos para otras cosas. Entonces no es tan necesario sintetizar el peroné. ¿Ya? Entonces, eso es todo, muchachos. ¿Ya? Respecto al cambio de horario.